Maribel Yáñez, nuestra nutrióloga, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, Maribel. Oye, Maribel, me contabas un dato hace rato, cada 68 segundos aproximadamente una persona en el mundo genera Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, y esto, bueno, podría evitarse, contenerse o mejorarse a través de una alimentación rica y balanceada, ¿no es así? Fíjate que el cerebro es uno de los órganos como que más descuidamos. Por ejemplo, dejamos de comer periodos muy largos y la gente cree que solamente se está autoconsumiendo o perdiendo músculo o engordando o bajando de peso, y la realidad es que estamos afectando directamente al cerebro, porque el cerebro es el órgano que necesita gasolina, o vamos a llamarle por su nombre correcto, que es la glucosa. La gente le llama comúnmente azúcar, pero necesita glucosa para sobrevivir. Es el único órgano que no puede sobrevivir a través de otros nutrimentos. Entonces, necesariamente tiene que tener glucosa. Y si tú se lo das cada 2 o 3 horas, entonces todo el tiempo vas a estar con energía. No sé si te ha pasado que hay dos tipos de energía: cerebral y otra física, o cansancio físico y cerebral. Entonces, cuando tú te sientes cansado a nivel cerebral, que dices, no me duele nada muscular, pero tengo esta pesadez en mi cerebro, tiene que ver con tu cansancio cerebral y porque no le has dado esa gasolina. Esa glucosa, ¿que se puede encontrar en qué tipo de alimentos? Cuéntanos. Mira, principalmente hay que saber consumir carbohidratos de bajo índice glucémico, es decir, que tengan fibra. Son alimentos que, vamos a ponerlos mejor, que no tengan azúcar. Todos los que tienen azúcar me dan esta energía momentánea, una dona, y al ratito me da el bajón. Entonces, los carbohidratos de índice glucémico alto, traten de no consumirlos porque nos dan estos picos de mucha energía. Es como el café. Son momentáneos y después nos traen el down, que yo le llamo. Una factura que cobra. Vitaminas, por ejemplo, la B12, la E, la D. Mira, la D es súper importante para la memoria. Entonces, yo les recomiendo que se tomen sus 5 minutos de asoleada, porque recuerden que hay dos tipos de vitamina D: la que produce nuestro cuerpo a través de la piel y la que consumimos en los pescados, en todo lo que tenga grasa, en los lácteos, en la carne incluso. Y la B12 está relacionada también con la memoria. Entonces, no sé si has visto estas pastillas que tienen B12, ¿no? Y ácido también glucosamina, que tienen diferentes nutrimentos para la memoria justamente. Muy bien, y entonces a través de la glucosa es que el cerebro absorbe los nutrientes que va a necesitar. Digamos que me decías que traspasa lo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿no? Es la única manera que puede entrar a las distintas estructuras del encéfalo. Y cuéntanos, ¿algún suplemento alimenticio que sea recomendado además de la dieta rica, balanceada? Claro, yo les recomiendo, si no llevan una alimentación adecuada, yo les recomiendo que lo suplementen. Muchas veces prefiero que no se suplementen, pero en este caso del cerebro, si tú sientes un cansancio a nivel cerebral, yo te recomiendo ginkgo biloba, ácido alfa-lipoico, y omegas y colina, porque estos nutrimentos van a hacer que funcione correctamente. No solo es importante la glucosa, estos 4 nutrimentos son sumamente importantes para que los pueda producir tu cuerpo, pero sobre todo para que las conexiones entre las neuronas sean correctas, haya buena memoria, la información esté bien y también pues descansar al cerebro. Estos nutrimentos también sirven para descansar. Oye, Maribel, y por ejemplo, la alimentación en conjunto con el descanso, con el reposo, con el sueño reparador, es algo que también pues es necesario para el buen funcionamiento del cerebro. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué cenamos? Porque a veces cenamos mucho y eso no permite que tengamos un sueño reparador y que no descansemos. Fíjate qué buena pregunta, porque si comemos mucho en la noche, lo que vamos a hacer es que trabajemos dos cosas, que es la digestión y tu cerebro. Entonces necesitamos los intestinos y el cerebro que descansen. En medicina china hay una teoría que los órganos duermen y despiertan a diferentes horas. Y por tal razón, por ejemplo, nosotros vamos al baño en la mañana a orinar
porque nuestros riñones se activan a las 5 de la mañana. El cerebro descansa a partir de las 10 de la noche. Entonces, traten de dormir, para los que están muy cansados, a partir de las 10 de la noche y cenar 2 horas antes. 2 horas antes de irnos a la cama. Claro, porque entonces si no vas a activar a tus intestinos, a tu cerebro, y tu cerebro ya dice, oye, yo ya me quiero ir a dormir, déjame de dar alimento, ¿no? Igual los intestinos. Entonces, en la noche nosotros reparamos nuestro cerebro, generamos neuronas y por lo tanto, entonces, bueno, vamos a tener una salud cerebral maravillosa. Pues fantástico, Maribel. Entonces ya sabemos, hay que descansar, hay que cenar ligero, hay que alimentarnos pues con complementos alimenticios que nos ayuden a aumentar el nivel de glucosa en el cerebro, de la glucosa buena, como bien nos dice Maribel. Y ahora es momento de que vayamos con Paola hablando de precursores metabólicos que van directo al cerebro. ¿No es así, Paola?